Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a leer su gloriosa y eterna palabra. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Carta de Pablo a la iglesia en Colosa, capítulo 2, versos 16 y verso 17. Los hermanos que están en las últimas bancas, ¿están escuchando bien? Bueno. Colosenses 2, 16 y 17. ¿Ya lo encontraron? Dice la palabra de Dios: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Siéntese, hermano, sea tan amable. Gracias a Dios por los hermanos que han venido en esta mañana para honrar ese nombre maravilloso. Quiero que pensemos en algo que es también de gran valor, de mucha importancia para nosotros, y es en el estudio de los tipos. Oiga, el estudio de la tipología es un estudio muy bonito y realmente está en este maravilloso libro porque así el Señor Jesús lo ha querido. Y tenemos en la porción leída la razón verdadera. Oiga, la razón verdadera para estudiar los tipos. El apóstol Pablo habla en el verso 16 de las ceremonias, de los ritos, de las fiestas, de lo que se hacía según la ley mosaica en el Antiguo Testamento. De eso habla el verso 16. Pero los falsos maestros de esa época, los enemigos del mensaje de la gracia, tomando como base esas cosas que se hacían antiguamente, querían obligar a los creyentes a guardar esas cosas, a practicarlas para ser salvos. Y Pablo, como un buen supervisor, como un hombre que vivía pendiente de las iglesias, de la doctrina apostólica, cuando él se entera de esas cosas, toma la pluma en sus manos. El Espíritu Santo lo inspira para escribir, para decirle a la iglesia en Colosa que las cosas que se mencionan en el verso 16, fiestas, ritos, luna nueva,
y otros que esas cosas no hay que practicarlas ahora, que esas cosas eran sombra. Oiga, eran sombra de lo que ha de venir, pero que el cuerpo, pero que la realidad, pero que la verdad es de Cristo. Aleluya, aleluya. Sombra, dice Pablo. Para que haya una sombra, tiene que haber un cuerpo que la proyecte. De lo contrario, no podrá haber sombra sin un cuerpo que proyecte la sombra. Así que el Antiguo Testamento es la sombra que anticipa la venida del Señor Jesús. Pero el Nuevo Testamento es el cuerpo que proyectaba esa sombra en el Antiguo Testamento. Bueno, esa es la razón verdadera que tenemos para estudiar los tipos. En este estudio vamos a mirar las cosas espirituales que el Espíritu Santo a través de sus hombres escribió para nosotros. Oiga, el Espíritu Santo a través de los profetas escribió para nosotros. Oiga, si usted entendiera, si usted comprendiera por un momento la riqueza, el tesoro que tenemos en este maravilloso libro. El Espíritu Santo invirtió más de 4,000 años escribiendo, oiga, cosas hermosas, cosas gloriosas, cosas maravillosas, pensando en nosotros. Oiga, si eso lo hizo el Espíritu Santo, pensando en nosotros, ¿qué pensamos nosotros de estas cosas? ¿Qué significado tienen para nosotros? ¿Qué valor le estamos dando nosotros? ¿Qué peso, qué importancia tienen? Yo creo que debemos darle la debida importancia. Pero desafortunadamente, en la iglesia del Señor, cuando hablo de la iglesia del Señor, no me refiero a la iglesia local de Santa Librada. Me refiero a la iglesia universal, porque la iglesia es universal, compuesta de millones y millones de creyentes. Y en la iglesia, ojalá aquí no los haya, hay hermanos que a ellos no les interesa aprender. No les interesa crecer en el conocimiento de la verdad. Para ellos es lo mismo 8 que 80.
Para ellos es lo mismo caer que quedar colgando. Si en una dominical el pastor les dice, hermanos, el caballo blanco de Bolívar era negro, dice, amén, pastor. A los 8 días le dicen, hermanos, el caballo negro de Bolívar era colorado. Amén, pastor. A los 8 días le dicen, hermanos, ni era negro, ni era blanco, ni era colorado, era amarillo. Amén, pastor. A todos le dicen amén. Porque para ellos es la misma cosa, una cosa que la otra. ¿Usted cree que el Señor, que se interesó en estas cosas, se agradará de un creyente que piense de esa manera? Que no quiera realmente aprender, que no quiera apropiarse de estas riquezas, que no quiera hacerlas suyas y entender que eso realmente es para él. Porque a él no le gusta. No, porque es que a él lo que le encanta es sentir la presencia de Dios. A mí también me encanta sentir la presencia de Dios, porque a él también lo que le encanta es danzar, a mí también hablar en lenguas, a mí también, porque eso es muy bonito, cada cosa en su lugar y muy necesario. Pero aprender, pero la enseñanza, Biblia y más Biblia. Hermano, ¿qué quiere que le enseñemos si no es la Biblia? Los cuenticos de Condorito, la historia de Vargas Vilas o la historia de Cosiaca. Hermano, aquí venimos para aprender de la Biblia. Aquí venimos a estudiar la Biblia. Porque, hermano, nosotros necesitamos cada día más leer esta maravillosa palabra, meternos en esta gloriosa palabra, hoy más que nunca, cuando dice la Biblia que muchos tienen comezón de oír. Necesitamos, hermanos, crecer en el conocimiento glorioso de la verdad. Y uno queda sorprendido. ¿Cómo es posible que si a mí me encanta avanzar, hablar en lengua, gritar y llorar por el Espíritu, cómo es posible que no quiera aprender? Eso es lo que uno no entiende. Danza, llora, grita, se mueve, porque a él le encanta ese ambiente realmente, y ese es nuestro ambiente. Pero que no quiera aprender, que no se preocupe por aprender. Entonces, si uno piensa, ¿quién lo motiva a hablar lenguas? ¿Quién lo motiva a moverse? ¿Quién lo motiva a gritar? ¿Quién lo motiva a llorar? Porque, hermano, el Espíritu Santo en nosotros nos abre el apetito espiritual. El Espíritu Santo en nosotros nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¡Aleluya! Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. Aleluya. Estas cosas son para nosotros. Romanos 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, escuche bien,
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, ¿para quién se escribieron? Para nuestra enseñanza. Así que es de mucha importancia estudiar los tipos en la Escritura misma. Isaías 8, verso 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Oiga bien, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es porque están en tinieblas todavía. Yo siempre le digo a un hermano, si es las 10 de la noche, hermano, Dios le bendiga, cómo amaneció. Y él dice, hermano, a las 10 de la noche que cómo amanecí. Porque no le estoy hablando literalmente, le estoy hablando espiritualmente. ¿Cómo amaneció? Porque si son las 10 de la noche, usted hace mucho tiempo que amaneció. Usted no anda en tinieblas, usted no anda de noche, usted anda en la luz del día. ¡Aleluya! Y si queremos saber la veracidad de lo que alguien enseña, tiene que estar de acuerdo ¿a qué? A la gloriosa palabra de nuestro Dios, a la ley y al testimonio. Oiga, si queremos saber la veracidad de lo que alguien enseña, esa enseñanza, esa doctrina, tiene que estar de acuerdo a la ley y al testimonio, porque la Biblia es la regla con que se mide cualquier doctrina. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Hay un ejemplo en la Biblia de un matrimonio, oiga, un matrimonio que llegó a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. El día que ese matrimonio entró a la sinagoga a escuchar, llegó un gran predicador. Un predicador fervoroso. Un predicador elocuente en las Escrituras. Fervoroso. Comenzó a exponer la palabra de Dios. Y allí estaba el matrimonio escuchando. Es de esa gente, de esos creyentes que van a la iglesia a escuchar, a oír. Porque hermano, si usted quiere aprender, tiene primero que aprender a oír, aprender a escuchar. Muchos no nos gusta escuchar, pero sí nos gusta que nos escuchen. Si usted quiere que lo escuchen, primeramente aprenda a escuchar. Ese matrimonio escuchaba, mientras iba escuchando, iba haciendo un análisis, iba haciendo un juicio.
acerca de lo que ese hombre estaba predicando, a ver si estaba bien versado en la doctrina o le faltaba algo. Y mientras él predica, el matrimonio se da cuenta, dice: este hombre predica bonito, este hombre es elocuente, este hombre realmente convence, este hombre tiene de Dios, pero le falta algo, le falta algo. Y lo siguen escuchando y lo siguen escuchando. Y cuando el hombre termina de predicar, la esposa, oiga, la esposa toma la iniciativa. Porque uno se queda sorprendido que hoy en día en las iglesias quien más toma nota no es el esposo, son las esposas. Son las mujeres las que a veces llevan por allí una hojita, un cuadernito y van escribiendo algo. El esposo poco se preocupa, de pronto se sabe toda la Biblia o ya sabe la enseñanza o no ha entendido que lo que la esposa no entienda en la escuela dominical, el responsable de explicarle en la casa es él, ¿o no? Eso dice la Biblia. La mujer calla en la congregación y pregúntele en casa a su marido: mi hijo, ¿qué fue lo que el pastor dijo? Ay, mi hijita, yo estoy peor que usted. Qué tristeza cuando la Biblia dice que el esposo es el maestro de su esposa. Así quien tomó la iniciativa fue la esposa. Mi hijo, a ver, ese hombre predica muy bueno. Vamos a llamarlo. Y le vamos a explicar bien la doctrina. Porque está mal en la doctrina del nombre. Predica muy bonito acerca de otros temas, pero en la doctrina del nombre está mal. Oiga, era un hombre de Dios, era un hombre humilde. Que un hombre de esa talla atienda un matrimonio. Que le diga a una hermanita: oiga, yo quiero hablar con usted, ahora que se ocupe un poco porque tengo algo que decirle. ¿Cómo lo hubiera mirado? Despectivamente, pero él no. Se sentó con este matrimonio a ver qué era lo que le tenían que decir. Y se sienta con ellos y le dicen: mire, usted predicó muy lindo, a usted el Señor lo usa, gracias a Dios, sígase dejando usar, pero quiero decirle que a usted le falta una cosa. Parece que usted todavía no ha sido bautizado en el nombre. No le faltaba nada, ¿no? No le faltaba nada. Solo que el bautismo en el nombre, que es sobre todo nombre. Hablaba bonito acerca del bautismo de Juan el Bautista. Del bautismo de arrepentimiento, de eso hablaba. Porque uno habla de lo que sabe, no sabía más, no podía hablar más. Y el hombre entendió. Dios le dio entendimiento. El hombre entendió y el hombre creyó que era necesario bautizarse en ese nombre para perdón de los pecados. Y se bautizó. ¿Y cómo sé yo que se bautizó? ¿Sabe por qué? Porque luego lo recomiendan para que vaya a otra iglesia del nombre a predicar. No podían recomendar un hombre que no estaba versado en la doctrina a ir a otra iglesia a predicar.
lo recomendaron, lo enviaron a otra iglesia a predicar y en esa iglesia fue de mucha bendición. Aleluya, aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Mire, este estudio nos llevará por todas las partes de la Biblia. Y será, oiga, y será algo de gran valor para la persona que quiera ser aprobada delante de Dios como un buen obrero. Como dice la Biblia en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o traza o divide bien la palabra de verdad. Porque esta palabra hay que trazarla bien, hay que usarla bien, hay que dividirla bien. Porque solo usted trazando bien la palabra, usándola bien, dividiéndola bien, se dará cuenta de la doctrina falsa y la verdadera. De lo contrario, jamás podrá darse cuenta y cualquier vientecito de doctrina lo sacará corriendo. ¿Se imagina usted un joven que comienza a reinar, que se sienta allí en el trono, jovencito, y le aparecen dos mujeres rameras, alegando, discutiendo por el niño vivo, diciendo: mira, oh rey, esta mujer se acostó sobre su niño y lo mató, y luego madrugó y lo cambió, puso el mío allá y me pasó el de ella muerto a mí. Y la otra decía: no, rey, el vivo es el mío y el muerto es el de ella. Y la otra: no, rey, el vivo es el mío y el muerto es el de ella, porque nadie pelea por un muerto. ¿O sí? Nadie. Deje un cadáver en la calle del hombre más importante que haya muerto, que haya vivido aquí en Colombia, a ver quién se lo roba. Ay, pobrecito, llevémoslo a sepultarlo, hagámosle un buen entierro. No, nadie quiere un muerto, nadie. Y están peleando por el niño vivo. Y un hombre jovencito, ¿sabe qué hizo ese rey? Para saber quién es la verdadera madre, era que no se trataba de una mujer de esas de la alta y una mujer por allí callejera. Eran dos rameras. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Dijo el rey: bueno, esto hay que solucionarlo a punta de cuchillo. Bonita solución, ¿sí o no? Tráigame un cuchillo. Un cuchillo. Y le traen el cuchillo. Inmediatamente dicen: partan el niño vivo por la mitad. Y le dan la mitad a la una y la mitad a la otra, y solucionado el problema. No dijo: pártale una orejita al niño, córtela, córtele la nariz, córtele un pedacito de cumbamba, córtele un pie, una mano. No. Partí al niño por la mitad, divídalo bien. Y entonces, cuando ya el siervo tiene el cuchillo en la mano para matar al niño, dice la verdadera madre: no lo mate,
déselo a ella, no lo mate. Y la otra, matadlo, mátelo, ni para ti, ni para mí. Dijo el rey, no, esta es la falsa. Déselo a aquella, ella es su madre. Sea bendito su nombre. Vea que solo dividiendo bien esta gloriosa palabra se puede saber cuál es la verdadera doctrina y cuál es la falsa. A su nombre. De lo contrario, hermano, usted no lo va a saber nunca. Pero es muy posible que alguien diga que él no cree en los tipos, que eso es fantástico, fue fantasía, es muy posible. Pero esto es para los que creemos, porque esto sigue siendo cuestión de fe. Esto es para los que creemos en lo que Cristo dijo. ¿Quieres saber qué dijo él? Se lo voy a leer. Y allí no hay ninguna fantasía. San Juan 3, verso 34. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga bien lo que dijo el Señor. Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto prueba, sin lugar a duda, que Cristo designó como tipo de su muerte en la cruz a la serpiente de bronce. Oiga, eso prueba. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era una serpiente de bronce para la mordedura de una serpiente otra. Qué extraño, ¿verdad? Que para la mordedura de una serpiente se use otra serpiente. ¿Cómo es eso? Es que hay una gran diferencia. Las que mordían al pueblo y morían eran venenosas. La que fue puesta arriba en esa asta era de bronce, no tenía veneno. ¡Aleluya! Cristo, hombre, tentado en todo, pero sin pecado. Y él dijo que esa serpiente de bronce era un tipo de su muerte allí en la cruz del Calvario. Y Juan el Bautista, cuando vio que Cristo se acercaba hacia él, él dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que Juan vio acercarse? ¿Un animal o un hombre? Un hombre. Pero Juan entendía que todos los corderos que habían sido sacrificados en la antigüedad eran un tipo del verdadero Cordero de Dios, que es el Señor Jesús. ¡Aleluya! Sea bendito su nombre. Notemos lo que Pedro escribió. Primera de Pedro 2, verso 5. Mire,
vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto nos está diciendo que el templo que construyó Salomón y que esas piedras que fueron colocadas en ese templo eran tipo de los creyentes del Señor Jesús en este tiempo. Sea bendito su nombre. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que ese velo hermoso, que ese velo espeso, que ese velo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, que ese velo que tenía querubines bordados hermosísimos de varios colores, que ese velo que hacía separación era un tipo de lo que es la carne del Señor Jesús. Que cuando ese velo fue rasgado de arriba hacia abajo, fue cuando Cristo murió allí en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y el escritor que Dios más usó en el Nuevo Testamento para revelar estas maravillosas enseñanzas fue el apóstol Pablo. Y vea lo que él escribió. Primera de Corintios 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, si usted pensara un momento en el privilegio tan grande que nosotros tenemos, dice que hemos alcanzado esos fines de los siglos, esos tiempos tan maravillosos que muchos profetas en la antigüedad desearon ver y no lo vieron. ¿Ah? Desearon vivir y no lo vivieron. Nosotros estamos viviendo el tiempo más maravilloso. Estamos en el fin del negocio. Porque es mejor el fin del negocio que el comienzo. Y este negocio está para terminar. Y va a terminar muy bien para la iglesia. ¡Aleluya! Y estas cosas, dice Pablo, se escribieron para nosotros, para enseñarnos que donde el pueblo hebreo triunfó, nosotros también triunfemos, que donde ellos fallaron, nosotros no vamos a fallar. Aleluya. Hermano, la Biblia cuenta las victorias, los triunfos de hombres en la Biblia, pero también cuenta sus debilidades.
Oiga, también las cuenta, no las oculta. ¿Y para qué cuenta las debilidades de esos hombres? Las cuenta para enseñarnos que lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Aleluya. Nos cuenta la historia negra del rey David. Vea lo que dice segunda de Samuel 12:10. Cuando él pecó, tuvo que prepararse para sufrir las consecuencias de lo que había sembrado. Porque usted siembra un limón, lo invito para que se consagre 40 años, ayune y ore y haga vigilia y haga todo lo que quiera, diciendo: yo soy un hombre de fe, Señor, yo espero que de aquí, de este limón, me salga un aguacate. Usted se muere llorando, se pela las rodillas, se muere, pero nace un limón. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios le dijo a David: con esto que has hecho, has cometido un gran error, tendrás que pagar las consecuencias. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Sea bendito su nombre. ¿Sí se da cuenta entonces, hermano, para qué se escribieron estas cosas? ¿Sí se da cuenta que a nosotros nos interesa y debemos de apropiarnos de ellas? La Biblia menciona a lo menos 3 clases de tipos. Primero, los acontecimientos que son designados por la Biblia misma como ilustraciones de cosas espirituales que tienen que ver mucho en la vida de Cristo y en la vida del creyente. Eso es lo primero. Segundo, las personas que fueron usadas, oiga, forman otra clase de tipos porque fueron personas verdaderas, personas que vivieron en nuestro mundo. Y tercero, el ministerio del tabernáculo. Y luego del templo, donde nos ofrece el escritor tipos y símbolos que hablan acerca de Jesucristo como el sumo sacerdote y como el sacrificio para quitar los pecados del hombre. Sea bendito su nombre. Y hermano, nosotros debemos entonces de estudiar estas cosas, porque el primero que hizo énfasis sobre estas cosas fue el Señor Jesús mismo. Oiga, Jesús mismo usó estas cosas. Usted recuerda, hermano, cuando iban los 2 desesperanzados allí hacia Emaús, que habían perdido la esperanza, porque habían dejado al Señor allí en la tumba. Y el Señor se les apareció y comenzó a hablarles. Y vea lo que dice la Escritura. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ah? Mire cómo comenzó el Señor a hablarle a esas dos personas. Y mire el efecto que esa palabra produjo en el corazón de ellos. Porque esta palabra produce efecto. Porque esta palabra no vuelve vacía. Porque esta palabra hace lo que Dios quiera que haga. ¡Aleluya! Mira, hermano, que el Señor Jesús le dijo una gran verdad a los judíos. Y con esto voy a terminar. A los judíos incrédulos que no creían en Jesús, el Señor Jesús les dijo, San Juan 5:46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió Moisés. Algunos piensan que Moisés, en una visión de noche, comenzó a contemplar a Cristo. Y a medida de que lo iba viendo, iba escribiendo lo que le iba llegando a la cabeza. Porque como dice, de mí escribió Moisés, pero eso no es así, ¿no? Lo que el Señor dijo fue que lo que Moisés escribió, Él se lo sopló. Así de sencillo para que me entienda. Él se lo sopló. Jesús le dijo a Moisés, Moisés, siéntese acá, tome un lápiz, tome un cuaderno y le voy a decir cómo creé el mundo, cómo lo hice. Le voy a decir qué hice el primer día, escriba. ¿Qué hizo el segundo? Escriba. El tercero, el cuarto y el quinto. Así que Cristo le iba diciendo a Moisés y Moisés iba escribiendo. Todo el Génesis. Todo. Cristo se lo sopló a Moisés. Todo, todo. ¿En qué libro nació Moisés? En Éxodo capítulo 2. Así que todo ese libro de Génesis, cuando fue escrito, fue porque Dios le dijo a Moisés cómo, y luego le siguió diciendo muchas cosas que Moisés no sabía, porque él escribió los primeros 5 libros. De mí escribió Moisés. Hermano, lea la Biblia para que se dé cuenta de las cosas lindas, de las cosas maravillosas. Y hermano, eso que Dios le dijo a Moisés que escribiera, oiga, eso lo hizo Cristo pensando en usted, teniéndolo a usted en su mente. Hermano, esto indica que nosotros para Él valemos mucho. Somos de gran valor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sea bendito su nombre. Ubíquese en sus pies, tenga la bondad. Y dele al Señor ese aplauso con más vida, con más vigor, con más poder. Aleluya, aleluya.